Amigos, aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a también hablar de un escritor latinoamericano que creo que no necesita presentación, es bastante conocido por ustedes. Voy a hablar de Julio Cortázar, pero voy a referirme a uno de sus libros, yo creo, más extraños y menos conocidos. Sin embargo, yo creo que este libro, Prosa del Observatorio, del año 72, es un libro que revela bastante con respecto a las inquietudes del autor, podríamos decir su poética y su trayectoria, ¿no? Durante este video voy a manejar el concepto de caja negra como esta especie de bitácora de vuelo, como esta especie de registro de un vuelo, de una trayectoria, porque creo que Prosa del Observatorio nos permite entender un poco esta trayectoria de exploratoria, experimental y también podríamos decir, preocupada por el tiempo y el espacio, estos cruces extraños que hace Cortázar a lo largo de su obra. Que, como les señalé, Prosa del Observatorio es un libro, yo creo, bastante relegado dentro de la bibliografía de Julio Cortázar, pero no creo que haya sido totalmente ignorado por la crítica. La crítica se ha preocupado bastante de estudiar esta relación texto-imagen en la obra de Cortázar. Señalo esto porque Prosa del Observatorio es un libro que amalgama estos dos elementos que Cortázar ya había dado cuenta en Último Round, en Los Autonautas de la Cosmopista, en distintos libros, en el de Fantomas, ¿cierto? En estos libros que mezclan cómic, fotografía, ¿cierto? Libros almanaque que Cortázar ya había creado, pero también lo podemos apreciar en sus cuentos, La noche boca arriba, e incluso sus novelas, ¿no? En Rayuela, en Los premios. Este juego por, digamos, de algún modo tensar el tema de la temporalidad, la linealidad y la forma también de concebir la realidad. Entonces, Prosa del Observatorio es un libro, como les señalé, del año 72, escrito a propósito de un viaje que hizo Cortázar en el 68 a la India y su contacto con el observatorio de Jaipur. Antes de continuar, quiero leerles una cita que creo que va a ser bastante reveladora para entender un poco la preocupación que motiva este libro. Hay un documental de la televisión española hecho por Tristan Bauer. Voy a dejar un link en la descripción para que puedan ver el video. También pueden encontrarlo en YouTube como Subjetividad del Tiempo, ya que así le han denominado este extracto, y creo que es un buen nombre para entender, digamos, esto que plantea Prosa del Observatorio. Dice: Subjetividad del tiempo. Todo es distante y diferente y parece inconciliable, y a la vez todo se da simplemente en este momento que todavía no existe para mí, y sin embargo, este momento en que usted escucha estas palabras, yo lo haré en el pasado, es decir, un momento que para mí ahora es el futuro. Es complejo, ¿ya? Hay que volver a escucharlo, creo, para entenderlo, pero tiene que ver con un concepto que desarrolla en este texto Prosa del Observatorio Cortázar, y que es el entre, y que es una especie de agujero en el tejido del tiempo. También en una entrevista que hizo para el programa Fondo, Cortázar revela una experiencia que tuvo digamos, en su juventud, y que fue la que motivó la escritura del libro Los Reyes, que es esta reescritura que hace del mito del Minotauro a la manera de Borges con La Casa de Asterión. Cortázar cuenta que, yendo por los extramuros, ya que vivía en las afueras de Argentina, digamos en el conurbano, va en una especie de micro, camión, colectivo, no sé cómo quieran llamarlo, y de repente dice que tiene una especie de epifanía, y él lo atribuye a los arquetipos de Jung, y señala que se comunicó con él una especie de antepasado griego que probablemente en Creta le estaba hablando, y le daba cuenta de que estaba llamado de algún modo a escribir esta obra en la cual Los Reyes, si no la han leído, cuenta una versión alternativa del mito del Minotauro, en el cual el Minotauro es un poeta, y los jóvenes enviados a ser sacrificados ahí por Minos finalmente se vuelven en su especie de cohorte, como sus musas y sus, digamos, artistas. Él empieza a ser como una especie de academia de artistas, como una especie de espacio casi paradisiaco dentro del laberinto, y Teseo más bien es como una especie fascista, una especie de asesino sicario enviado para asesinar al Minotauro por su sensibilidad. Pero todo esto está escrito en una especie como una especie de poema dramático, en el cual la prosa es bastante lírica,
y de algún modo parece de verdad escrito en otra época. Entonces Cortázar habla de eso, ¿no? De cómo se conectan las realidades y tiempos que parecen inconexos en apariencia, ¿no? En apariencia son inconexos, pero Cortázar logra hacer esta conexión. Entonces, yo hago esta conexión también, digamos, ciñéndome a las palabras de Cortázar, ¿no? A su voz que nos habla desde el pasado, siguiendo esta especie de subjetividad del tiempo. Si a Cortázar produjo, digamos, esta experiencia de andar en una micro por el conurbano, por los extramuros, una especie de inspiración para escribir una obra sobre el Minotauro. Imaginen qué fue para él. Voy a acompañar este video con algunas fotos que son de Cortázar y que acompañan este libro, que fue el vivir o sea, esta experiencia del Jantar Mantar de Jaipur, esta especie de patio gigante construido por el Maharaj Jai Singh II, en el cual hay más de 15 instrumentos astronómicos que a la vez son relojes de sol. Entonces, si una especie de paseo tan cotidiano, tan mundano por el conurbano produce eso en un autor, una experiencia tan sobrecogedora en la cual se dan unas copresencias tan extrañas como aparatos destinados a la observación de los astros, a ver la escritura en las estrellas, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con las constelaciones, con digamos, el movimiento de la Tierra, todo lo que, digamos, cumplen, la labor que cumplen estos aparatos astronómicos, pero por otro lado son relojes. Entonces, en un solo aparato, en un solo, digamos, aparato de mármol además, están, digamos, confluyen el espacio y el tiempo. Entonces, obviamente eso inspira a Cortázar la escritura de este texto, que es Prosa del Observatorio, en la cual, como voy a detallar, se da una especie de digresiones, una especie de monólogo en el cual confluyen una serie de mundos. En el Jantar Mantar de Jaipur, que es este observatorio creado por Jai Singh, que también es un personaje extraño, ¿no? Un poeta, un guerrero, pero también un astrónomo. Entonces, un tipo preocupado por la ciencia, pero también un guerrero y un rey, o una especie de regidor. También hay una duplicidad, ¿no? Hay algo extraño en este personaje. O sea, hay una especie de preocupación por el conocimiento, pero también por la acción. Entonces, por la política, o sea, digamos, por mancharse las manos, ¿no? Ensuciarse. Entonces, también eso está en Cortázar, ¿no? Esa preocupación por el compromiso del intelectual. Entonces, el Jantar Mantar de Jaipur tiene también una construcción que es bastante importante, yo creo, para entender esto que nos presenta Cortázar en Prosa del Observatorio, que es el Brihat Samrat Yantra, que es el reloj más grande, uno de los relojes más grandes del mundo, y que está formado por una escalera de más de 24 metros, en el cual en la parte superior se encuentra esta terraza que sirve de aparato astronómico, pero también sirve de observatorio para la ciudad. Y puedes ver toda esta cultura milenaria. Cortázar fue en el 68 a esto fue construido, este observatorio fue construido en 1700. Entonces hay una cultura milenaria ahí, digamos, toda la cultura oriental, pero por otro lado hay una ciudad moderna que se está abriendo, ¿no? Entonces también está esta copresencia de ciudades. Entonces, lo que nos presenta Prosa del Observatorio es esto, ¿no? Una duplicidad o una multiplicidad más bien del signo. Entonces, que la escritura también sea este aparato polifónico, este aparato polisémico en el cual los significados, los binarismos, las dicotomías, ¿cierto? Espacio-tiempo, arriba, abajo, cielo-tierra. Luego vamos a ver tierra-líquido, se juntan, ¿no? Vida-muerte, pero que también en esta especie de cohesión, de interacción, también de algún modo se anulan y abren una especie de camino alternativo, un punto de fuga que genera una arborescencia. Entonces estas copresencias son muy extrañas, digamos, en esta construcción, pero son las que de algún modo orientan la escritura de Prosa del Observatorio. Es un texto híbrido, es un texto que es este tipo de divertimento cortasiano, ¿cierto?, al que nos tuvo bastante acostumbrados el argentino, pero también es un relato lírico. La escritura es
Es una prosa del observatorio, pero también es muy lírica, ¿no? Tiene todos estos elementos poéticos al interior. Aparte es un libro de viajes, una especie de crónica que nos habla sobre la navegación, sobre el viaje, que nos habla sobre la escritura de las estrellas, los astrolabios, las brújulas, los navegantes, Marco Polo, Colón, Magallanes, pero también nos habla, ¿cierto?, de una experiencia muy personal, ¿no? Algo muy vívido que fue su estadía en la India y la escritura de este texto. En él conviven, hay una contextualidad entre imagen y texto, ¿no? Es un libro que incluye incluso fotografías hechas por él, otros libros, almanaque, otros libros objeto, otros libros que tienen este tipo de material, muchas veces en Cortázar son o apropiaciones o trabajo de otros artistas. Acá son fotos tomadas por Cortázar. Aparte es un libro que se apropia de contenido científico. El libro, a la manera Rayuela, trae una especie lo voy a leer acá, trae una especie de advertencia al lector, una especie de guía inicial. Dice, las referencias al ciclo de las anguilas, porque el libro nos habla, dentro de todos los materiales que tiene, poéticos, con la descripción también muchas veces metafórica, oscura, ¿cierto? De todo el lugar, ¿cierto? De lo que es Jaipur y el observatorio, se va cruzando el ciclo de vida de las anguilas, el ciclo de reproducción de las anguilas. Entonces dice, las referencias al ciclo de las anguilas proceden de un artículo de Claude Lamotte publicado en Le Monde, París, 14 de abril del 71. Huelga decir que si algunas veces los ictiólogos citados aquí leen estas páginas, cosa poco probable, no deberán ver en ellas la menor alusión personal. Al igual que las anguilas, Jai Singh, ¿cierto? El Maharaj, las estrellas y yo mismo son parte de una imagen que solo apunta al lector. O sea, ya está hablando, ¿no?, de que este libro va a dialogar con el lector de forma bastante íntima y que hay una copresencia también de múltiples elementos. O sea, el Maharaj, ¿cierto?, este político guerrero, las estrellas, él mismo, ¿cierto?, su experiencia personal, las anguilas, que son esta apropiación científica. Entonces, este libro híbrido no solamente presenta estas copresencias a nivel de diseño, de forma, ¿cierto?, como libro texto-imagen, libro híbrido, prosa-poesía, ensayo cosmogónico, con reflexiones políticas, sino que también los elementos que componen esto, lo que se está diciendo, lo enunciado, también es híbrido. Y hay una suma de copresencias acá muy interesantes, ¿no?, que en algún punto podrían parecer incluso, digamos, irreconciliables. Pero el primer párrafo del texto nos dice esto. Y esto tiene que ver con lo que les señalé con respecto a la subjetividad del tiempo y esta idea de el cruce de realidades que hace Cortázar en todas sus obras. Dice, esa hora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo, esa manera de estar entre, no por encima o detrás, sino entre. O sea, ese entre a lo que refiere, a lo que remite, es a un constante trayecto, ¿no?, a una movilidad constante. A una especie de movilidad que nos tiene casi como cayendo en un agujero negro, ¿no? Pero eso se refiere a la memoria, se refiere al tránsito constante del pensamiento, se refiere al discurrir de nuestras ideas, porque constantemente estamos conectando realidades. Incluso imaginen esto, o sea, ir en un tren, ir en el metro, ir en un bus, leyendo un libro que nos conecta con el pasado o nos plantea un futuro posible muy extraño. Imaginen leer 1984 o Fahrenheit o un libro de Philip K. Dick o un libro de Cortázar o el que sea, ¿no? En un auto en movimiento y empaparse también de la realidad que está ahí. O sea, todo este cruce de realidades tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, hay una serie de indicios en la obra, hay una serie de elementos que nos permiten de algún modo vislumbrar los posibles significados de esta obra. Quiero exponer esto así porque en realidad es bastante complejo el libro. Es un libro que, como les digo, parece una digresión inconexa de una serie de ideas que solo cuando empezamos a escarbar en los posibles significados, en las arborescencias que se conectan o que se tocan al menos, que se rozan, es que podemos empezar a entender más o menos toda esta trayectoria errática, ¿cierto? Esta trayectoria incluso que trata de escribir lo infinito, ¿cierto? El proceso infinito del pensamiento, el proceso infinito del lenguaje, el proceso infinito de la creación. Entonces, obviamente es bastante complejo poder decir, este libro trata de esto,
o este libro se refiere a tal, o sea, no es como que yo puedo decir, bueno, Madame Bovary es sobre bla, 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 ¿no? Incluso siendo injusto con algunas obras, ¿no? Decir, este cuento tratando de limitar el significado. Acá es muy complejo, o sea, la obra discurre y es, digamos, como las anguilas, ¿no? Si imaginamos tener una anguila en las manos, es algo que se desborda, que es escurridizo. Entonces, por ejemplo, está el agujero en la red del tiempo, que les señalé que es ese entre, que parece referir una fisura en el tejido temporal, un espacio para perderse, un hoyo negro, un túnel. Luego también muchas veces refiere a las máquinas de mármol. Obviamente se está refiriendo explícitamente o representativamente a las construcciones que hay en Jaipur, ¿cierto? A todos estos aparatos astronómicos que revelan una técnica, un saber milenario, pero también son ruinas. Hoy día podrían ser ruinas y delatan el paso del tiempo, el desgaste, pero también una memoria muy trascendente, un conocimiento que incluso pone en tensión el saber occidental, ¿no? Esta supremacía del occidente sobre todo lo que considera la afuera. Luego tenemos el sargazo, aparece constantemente y es esta palabra de origen portugués que se refiere a las algas y sobre todo al mar de los sargazos. Pero es muy interesante, si uno investiga que es el sargazo, nos remite al fondo marino. Y aquí empiezan estas copresencias porque está hablando de aparatos astronómicos que se refieren al espacio, pero se refiere también a los fondos abisales, que es otro espacio ignoto y desconocido para el hombre. Tenemos las algas y toda la vida fuera de nuestro alcance, todo lo microscópico, todo lo que no alcanzamos a ver, todo un universo de relaciones que está ocurriendo y que no tenemos idea de ello, si no es por los exploradores marinos, si no es por personas como Jacques Cousteau o gente que explora, ¿cierto?, los fondos marinos como cosmonautas. Entonces, viajeros también de lo digamos, viajeros en torno a algo muchas veces sorprendente y abismal. Y también el sargazo se refiere a lo enmarañado, ¿no? Y a este cementerio de naves que es el sargazo, ¿no? El sargazo es esta especie de alga arborescente que también fue un cementerio de naves. Luego están las anguilas, que son tomadas, digamos, de este ciclo de reproducción de las anguilas que lo toma Cortázar, explícitamente se apropia de este contenido, de referencias enciclopédicas, pero ¿qué es la evolución de una especie? ¿Qué es el ciclo de nacimiento de una especie sino tiempo, viaje, desplazamiento, ¿no? Un proceso evolutivo, cambio constante, vida y muerte entrelazados? Hay violencia en el proceso de reproducción, hay violencia en un proceso de cambio como este. Luego la cinta de Moebius aparece constantemente, ¿no? Lo infinito, las formas imposibles, el eterno retorno, menciona muchas veces a Nietzsche. Es un libro corto, pero con mucho contenido. Las estrellas, el espacio, la escritura, la navegación, luz, energía. Y luego hay un concepto que va a estar constantemente, digamos, acechando al lector, que es la noche pelirroja. Y que es esta construcción que él quiere dar a conocer como una especie de cielo encapotado, ¿no? Cielo rojo, un cielo desgarrado, herido, pero que refiere a la oscuridad por un lado, pero con sangre, ¿no? Una oscuridad que hay que herir, que hay que abrir. Nuevamente el agujero, nuevamente la fisura. Y es un llamado a la revolución, a salir de la oscuridad. Y finalmente hay una cantidad de nombres que se van dando en esta prosa del observatorio, como Fontaine, Calaman, Bouchet, que son científicos, son los ictiólogos, ¿no? que señala que no se sientan aludidos, que son solamente una imagen para el lector. Luego está Jai Singh, ¿cierto? Este guerrero y astrónomo, el Maharaj, que creó todas estas construcciones en Jaipur. Luego Marx habla de Baudelaire, de Hölderlin, de Thomas Mann, Nietzsche, Pabst, el cineasta, Remedios Varó. Hay una éfrasis también a un cuadro de Remedios Varó. O sea, hay una serie de elementos, de cruces de saber interdisciplinario en diálogo, ciencia y poesía. O sea, hay una serie de dualidades que están ahí y que de algún modo se refieren a lo inefable, eso que tiene que ver con el infinito, ¿no? El uroburo, el rizoma, todo esto que no podemos describir, que es este proceso y esta trayectoria del conocimiento. Es una obra sobre eso, es una alegoría con respecto a lo imposible, lo inabarcable. ¿Y cómo puedes hablar de eso si no es rodeándolo, si no es generando estas especies de puestas en tensión de cosas que determinan nuestro saber, como las dicotomías, ¿no? Bueno, malo, arriba, abajo, verdad, falsedad? Entonces, hay una
cita del texto que les quiero compartir que creo que revela un poco esto, ¿no? Dice: nadie puede ver esa última danza de muerte y de renacimiento de la galaxia negra, pero Pitón ya ha nacido. Las larvas diminutas y aceitadas, anguilla, anguilla, perforan lentamente el muro verde. Un calidoscopio gigantesco las combina entre cristales y medusas y bruscas sombras de escualos o cetáceos. Eso está tomado de Prosa del Observatorio. Entonces ahí ya vemos, ¿cierto?, las dicotomías, esta danza de vida y renacimiento. Y es porque las anguilas en su proceso evolutivo, millones o miles mueren para que solo una sobreviva. Entonces es un proceso violento, es un proceso de vida y muerte. Pero ya vieron, es una prosa muy poética en la cual lo científico, porque está describiendo un proceso evolutivo, pero lo hace de forma poética. Pero luego dice, ¿no?, la anguila, en una parte de la obra lo menciona, la anguila va a llamar a la ciencia. Porque de qué otra manera se podría haber denominado y da el nombre científico, ¿no? Como la palabra finalmente nace a partir de un hecho real, constatable, pero que recién tiene significado para nosotros cuando le damos un nombre. Entonces hay acá todo un proceso de semiotización de la realidad muy interesante, líquido y sólido, ¿no? Pasar de ser un embrión, una criatura en un ambiente marino, a convertirse en una criatura ya con forma. La noche pelirroja, también esta dicotomía, ¿no? Oscuridad, sangre, quietud, explosión, cielo, tierra, anguila y águila. Hace muchas veces ese juego, ¿no?, de lo marino y lo aéreo. Pero luego tiene otro fragmento en donde completamente remite a este sargazo, a esta alga arborescente y al rizoma de Guattari y Deleuze. Dice: perra aristotélica, que lo binario, que te afila los colmillos, o sea, lo binario, ¿no?, criticando eso, sepa de alguna manera su innecesidad cuando otra esclusa empieza a abrirse en un mármol. O sea, la quietud se empieza a romper, la innecesidad de lo binario, y se empieza a romper el mármol. Y en peces, cuando ya hay zinc con un cristal entre los dedos, es ese pescador que extrae de la red estremecida de dientes y rabia una anguila, que es una estrella, que es una anguila, que es una estrella, que es una anguila. Entonces este proceso evolutivo de la anguila es escritura, al igual que es la escritura en el cielo. Es un mapa, es una especie de guía para entender que la realidad es algo que no podemos asir, aunque deseemos ponerle correas. Y ahí es donde entra el tema de el eterno retorno, el azar, que a Cortázar siempre le ha importado, la trayectoria continua, el entre, ¿no? Este entre que habla al comienzo, esta subjetividad del tiempo, el habitar el entre, el agujero que comunica todo, las realidades, el tiempo, el túnel del tiempo y el túnel del espacio. Y bueno, quiero cerrar con esto, ¿no? El libro tiene esta última cita que dice: habrá que seguir luchando por lo inmediato, compañero, porque Hölderlin ha leído a Marx. Realidades que se conectan. Hölderlin, ¿cierto? El poeta ha leído a Marx y no lo olvida, pero lo abierto sigue ahí. Pulso de astros y anguilas, anillo de Moebius de una figura del mundo, donde la conciliación posible, donde anverso y reverso, nuevamente las dicotomías, cesarán de desgarrarse, donde el hombre podrá ocupar su puesto en esa jubilosa danza que alguna vez llamaremos realidad. Entonces, el texto en el fondo es una invitación a una trayectoria, a perderse en una trayectoria, a aceptar la irracionalidad, a aceptar lo inefable, no lo infinito. O sea, es una invitación a un discurrir por el tiempo y el espacio y evitar, digamos, caer en esas redes que limitan la creación, que limitan la imaginación, y que separan así como de forma absoluta qué es ciencia, qué es poesía, qué es arte, qué es un saber positivado. O sea, hay una serie aquí de cuestionamientos muy interesantes que en un texto tan breve creo que de algún modo nos permiten entender lo que les dije al comienzo, una caja negra, ¿no? Una trayectoria. Ahora, luego de esto, piensen en Rayuela. ¿Por qué Cortázar entonces crea una obra que quiere romper o atentar al menos con la linealidad? Lúdicamente, experimentalmente. Piensen en La noche boca arriba, ¿cierto? Es que conecta dos realidades: el hombre en las guerras floridas, el hombre en la motocicleta en el mundo moderno. Continuidad a los parques, esta mise en abime, ¿no?, del hombre que se autoprofetiza. ¿Qué es realidad? ¿El libro? ¿El hombre que va a ser asesinado? ¿El hombre que sale del libro para entrar? O sea, nos permite entender, ¿no?, cómo superpone realidades Cortázar y cómo con la imagen juega de algún modo a transgredir, ¿cierto?, lo pétreo del texto, las imposibilidades, las limitaciones que tiene la palabra, la significación, con el juego de la imagen y a la vez la representatividad de la imagen a través de la palabra. O sea, también aquí hay un juego de romper esa dicotomía. Malva Filler, que es una crítica que trabajaba este libro, dice:
Respecto a los textos híbridos de Cortázar, estos buscan eliminar la barrera entre texto verbal, que opera en la sucesividad del tiempo, y el texto icónico, que se da por entero en la sincronicidad del espacio. Y aquí yo quiero compartir algo que recuerdo haber leído, creo que en Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco. No pude encontrar la cita, pero sí encontré una cita de Altarriba que dice: entablar un diálogo entre los distintos planos al que el cine, condenado a la pantalla como única ventana por la que asoma la intriga, no tiene acceso. A menudo los esquemas compositivos trascienden el espacio único de la viñeta y se prolongan hacia las tiras superiores y las inferiores, implicándolas en una concepción de conjunto en la que intervienen tanto las líneas como los colores. Altarriba, que es un crítico del cómic, se refiere acá a que en el cómic pasa algo muy extraño y muy peculiar. Cuando nosotros vemos una viñeta, se nos producen lecturas simultáneas. Y creo que Cortázar apunta un poco a eso, ¿no? A esta especie de simultaneidad del tiempo y el espacio en la cual hay copresencias. O sea, tú puedes leer una viñeta y seguir el trayecto de lectura que tenemos establecido de acuerdo a nuestra cultura, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero podemos hacer esa lectura. Pero también nos enfrentamos de golpe a una página abierta en la cual, si tenemos una historia, podemos enfrentar directamente el final de la historia, el comienzo y el final al mismo tiempo. Entonces la palabra muchas veces tiene esas limitaciones, ¿no?, de secuencialidad. El cómic, al trabajar con la imagen, rompe con eso. Tiene otras limitaciones que el cine no tiene, que la palabra no tiene. Pero cada medio, digamos, de expresión, de comunicación, cada medio sígnico que nosotros tenemos en la realidad, que tenemos como especie, tiene sus limitaciones. Pero esta interacción que hace Cortázar al transgredir también el concepto de género, al generar estos textos híbridos, está invitando, ¿no?, a un nuevo tipo de lectura. Y por eso dice al final un nuevo tipo de realidad. O sea, es un texto bastante complejo y que creo que tiene mucho que ver con esta especie de, digamos, de concepción del tiempo y el espacio que tiene Cortázar. Entonces, yo creo que es muy importante entender este concepto de la caja negra que les he querido dar y que quiero, digamos, afianzarlo con una cita de Pedro Lastra, un crítico chileno que aún está vivo, que él denominó intertextualidad refleja a propósito de los trabajos de Julia Kristeva y Philippe Solers. Él dice: creo que la perspectiva que abre el concepto de intertextualidad y su aplicación, según las formulaciones de Julia Kristeva y Philippe Solers, puede enriquecer el examen de la obra. Yo me permito introducir la noción de intertextualidad refleja para aquellos casos en los que la confluencia ocurre en textos que proceden del mismo corpus del autor. Rayuela, los cuentos que les mencioné, Último Round, este libro, ¿no? De manera que la relectura, la acentuación, condensación, desplazamiento y profundidad de esos textos, esa productividad en suma, surge por una suerte de autofecundación de textos que atraen hallazgos o posibilidades. Entonces, lo interesante de esto es cómo podemos volver a leer a Cortázar ahora, luego de conocer este texto, que es bastante desconocido. Un profesor mío me señaló la lectura de este texto, le agradezco mucho, digamos, la recomendación, y también agradezco mucho el que al presentarme el texto me dijera Julio Premat, que es un gran crítico argentino que ha realizado todo un trabajo sobre la literatura argentina y los tipos de escritores lectores que hay. Habla de Piglia, ¿cierto?, el escritor investigador, Borges, el gran bibliotecario, ¿no? Habla de Di Benedetto, Antonio Di Benedetto. Creo que no habla de Puig, pero también sería un tipo de escritor así. Habla de Juan José Saer. Entender, ¿cierto? Él decía que este libro, Prosa al Observatorio, era de algún modo la bitácora, ¿no? El mapa de vuelo de Cortázar. Y creo que sí, es un libro que es muy íntimo, muy personal y que permite entender un poco la trayectoria del autor. Y bueno, quiero cerrar con algo que quizá no pareciera tener mucho que ver con lo que estoy señalando, pero sí, que tiene que ver con este concepto de caja negra, ¿no?, de un autor. Me puse a pensar luego, por el tema de los fondos abisales y por el tema del espacio, en James Cameron. Un director hollywoodense, pueden criticarlo, yo encuentro que es un gran director, es un director que tiene grandes películas, es un director con una propuesta muy clara con respecto a lo que quiere hacer. Y piensen en la trayectoria de James Cameron y sus obras. Piensen en Terminator 1 y Terminator 2, un viajero en el tiempo, un viajero enviado, ¿cierto?, a salvar su realidad producto de un futuro apocalíptico, una distopía creada por el propio hombre en su afán de modernizar, de tecnologizar la realidad. Una tecnocracia que termina aplastando al hombre y un hombre tiene que ser un viajero en el tiempo, un cosmonauta
un tipo perdido en en este agujero tejido temporal, enviado al pasado, y que en una paradoja increíble termina siendo el padre del hombre que lo envió a salvar la realidad. Ese es Terminator, ¿no? Un futuro militarizado. Luego tenemos Aliens, viajeros en el espacio, basado indirectamente Aliens en la obra de Robert Heinlein, creo, de Starship Troopers. Aliens nos muestra el corporativismo. Tenemos ahí Weyland, ¿cierto? Todo lo que está relacionado con la obra de Philip K. Dick, de esta especie de futuro corporativo que lleva a unos militares y científicos a un territorio virgen, a colonizarlo, y se encuentran con toda esta especie extraña de seres alienígenas a los cuales la película, obviamente nosotros nos vamos a identificar con los humanos porque somos humanos, pero si lo vemos así, ellos fueron a agredir a estas criaturas, o sea, entonces en el fondo, si uno lo ve, hay una crítica a la militarización, a la colonización, y está el viaje nuevamente. Luego el abismo, también de James Cameron, viajeros, pero a otro tipo de fondo, no el espacio, el fondo abisal, ¿cierto? Militares, ojivas nucleares, extraterrestres, advirtiéndole a los humanos, ¿cierto?, sobre su posible autoaniquilación. Titanic, la memoria, ¿no? El viaje, la opulencia, el deseo del hombre por querer, digamos, desafiar a la naturaleza, creando esta mole en el mar que termina siendo destruida, probando que el hombre es incapaz de sobreponerse al azar y a la fuerza de la naturaleza. Y la obra parte, ¿cierto? La película parte, más allá de la historia de Rose y Jack, es la historia también de los exploradores marinos que están buscando reconstruir la historia. Nuevamente viajeros, y nuevamente toda esta crítica también a la corporatividad, ¿no? Al deseo del hombre por querer imponerse con la tecnología. Avatar, ¿cierto? Un militar herido, se somete a un proceso experimental y finalmente llega como una especie de punta de lanza para una colonización a una cultura alienígena que nos parece extraña, incivilizada. Se puede comparar con Apocalipto, se puede comparar con las guerras floridas, ¿no? Llegan a esta especie de cultura que tiene, digamos, su conocimiento, su cultura, su civilización, sus procesos naturales, tratan de intervenirlo y nuevamente se enfrentan como en Alien, una cultura que tiene un contacto con la naturaleza, con militares, la corporativización. Entonces, hay un trayecto, ¿o no? O sea, es constatable. Entonces, creo que esto de la caja negra no es algo al azar. Hay pulsiones en los escritores y obviamente en el caso de Cortázar, Prosa al Observatorio es una obra, ¿cierto?, que nos permite entender pulsiones del viaje, ¿no?, de Cortázar como autor y reconocer inquietudes que a veces olvidamos. Nos molestamos con un autor o sentimos que, bueno, ¿por qué hay un culto a su personalidad? ¿Por qué hay una especie de, digamos, sobrevaloración? Disculpen por ese ruido, no puedo ir contra el medio que me rodea, ¿no? La alarma. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, podemos tratar de disminuir de algún modo el valor de un escritor, sus pulsiones, podemos reconocer un valor oculto en su obra y poder volver a releer y completar, ¿cierto? Completar un poco el trayecto y entender mejor hacia dónde apunta con su trabajo y poder también redescubrir ciertas obras. Bueno, espero que les haya gustado el video, ojalá hayan descubierto algo nuevo de este autor y en la descripción del video les voy a dejar un link a Prosa al Observatorio en PDF para que puedan leer la obra, conocerla. En internet está dando vuelta una edición pero muy mala, que en realidad es más bien solo el texto puesto ahí como una especie de monólogo y que si uno lo pilla va a pensar que es un cuento, un texto desconectado, quizá algo que escribió, pero que en realidad tiene una estructura, un diseño y que tiene una contextualidad, imagen, texto. Entonces quiero compartirlo en una edición y bueno, espero que puedan disfrutarlo y gracias nuevamente por compartir los videos, por comentarlos y por seguir el canal. Nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Hasta pronto.